Vamos a continuar hablando sobre las infecciones de transmisión sexual, teniendo en cuenta que no se recomienda llamarlas enfermedades de transmisión sexual porque hay gran cantidad de pacientes que son asintomáticos, por lo que no presentan ningún signo de alguna enfermedad, por lo que entonces nos quedamos con que tenemos que llamarlas infecciones de transmisión sexual. Hay el primer grupo, las espiroquetas. De aquí sobresale Treponema pallidum, pero sin embargo voy a nombrar un poco sobre las otras espiroquetas que hay. En general las espiroquetas van a ser móviles, espirales en forma de sacacorcho, bacilos gram negativos. Como podemos ver en la imagen, pues se caracterizan por tener un filamento axial y un endoflagelo. Aquí, para hacer un poco recorderis sobre otros agentes bacterianos móviles, aparte de las espiroquetas, van a estar Vibrio cholera, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella y Helicobacter pylori, todas estas siendo bacterias móviles. Hay dos familias importantes dentro de las espiroquetas. Tenemos la familia de Spirochaetaceae, donde está el género Borrelia y Treponema, y la familia de Leptospiraceae, donde está el género Leptospira. De Borrelia, el más importante, Borrelia burgdorferi, que causa la enfermedad de Lyme, una enfermedad transmitida por garrapatas, muy probablemente en Estados Unidos, que se manifiesta por un eritema migratorio, síntomas de resfriado, artralgias y artritis. Por otro lado, en la leptospira, predomina Leptospira interrogans como causa de leptospirosis, una enfermedad zoonótica igualmente muy común a nivel mundial, que se transmite pues por secreciones de roedores. Va a causar una enfermedad de Weil o ictericia de Weil. Eso solo por nombrar, para ya irnos enfocando en Treponema pallidum, que causa la sífilis. El Treponema pallidum pues va a ser en teoría un gram negativo, pero bastante inusual porque no se va a poder teñir por la tinción de gram. Va, de una vez nombrando, pues no se va a poder cultivar tampoco. Van a ser helicoidalmente rodeados, microaerófilos, móviles, el tamaño de 10 a 13 micrones de largo, pero solo 0,15 micrones de ancho. Son bastante delgaditos. Se descubrieron en 1905 y solo van a infectar a humanos. Tiene un periodo de incubación que varía de 10 a 90 días y un promedio de aproximadamente de 3 semanas de este periodo de incubación. Aquí es importante nombrar que al ser una infección que solo infecta a humanos, pues es totalmente erradicable. Y vamos a ver que es uno de los objetivos que tiene la OMS, erradicar la sífilis. Hablando sobre la historia de la sífilis, pues desde el siglo XIX se dice que había un médico noruego pues que ya reportaba infecciones en más de 1.400 pacientes de signos de sífilis primaria y secundaria, pero donde más estudió esto fue en Tuskegee. Como recordamos, fue un estudio realizado en 1932 y 1972, duró 40 años, que lo más problemático aquí fue que se utilizó pacientes sin indicarles, darles el consentimiento informado de lo que se les estaba haciendo, y por otro lado se les mintió. Fueron 431 personas con sífilis no tratada, a las que pues obviamente al no ser tratadas se estudió la evolución de una sífilis primaria, secundaria y hasta terciaria. De aquí se recalca que 40 eran mujeres y de estos 19 niños contrajeron sífilis congénita. Esto es bastante grave porque actualmente la sífilis congénita es extraña, es bastante rara. Pero en esta época, pues en este estudio ocurrió eso, por lo que habían definido a este estudio como posiblemente la más infame investigación biomédica de la historia de los Estados Unidos. Y a raíz de este caso de Tuskegee, pues se origina el informe de Belmont sobre bioética. Sobre la epidemiología de la sífilis, pues en 2016 hubo en casos prevalentes, es decir, casos que ya existían de sífilis, pero para este año se acumularon en 19.9 millones de casos prevalentes en adolescentes y niños adolescentes y adultos entre 15 a 49 años, mientras que casos nuevos en ese mismo año fueron 6.3 millones. La sífilis pues va a ser más común entre los 25 y 30 años, es mucho más común en hombres que en mujeres, y no es muy común en mujeres embarazadas. Y la tasa mundial por cada 100 es de 473 afectaciones por cada 100.000 nacidos vivos. Hablando de las enfermedades de transmisión sexual donde se ubica la sífilis, las infecciones de transmisión sexual donde se ubica la sífilis, pues
encontramos que la más común de las infecciones de transmisión sexual para el año 2016, según la OMS, fue la tricomoniasis. Le sigue la clamidia, la gonorrea y posteriormente la sífilis. Está dentro de las 4 infecciones de transmisión sexual más comunes. Aquí pues el gráfico de acá es para recalcar los objetivos que tiene la OMS, pues desde la prevalencia establecida en el 2018, el objetivo es disminuir en un 90% la incidencia de sífilis a nivel mundial para el año 2030. En general, esto no es específico de la sífilis, pero aplica para las infecciones de transmisión sexual, que los casos sintomáticos van a ser más comunes en hombres y los asintomáticos en mujeres. Factores de riesgo que no son específicos para la sífilis, sino igualmente aplican para muchas de las infecciones de transmisión sexual, pues está la pobreza, jóvenes menos de 29 años, negras, sin seguro médico y atención prenatal, el uso de drogas, infecciones por otras infecciones de transmisión sexual, residencia en área de alta prevalencia de sífilis, trabajadora sexual, tener más de una pareja sexual en el último año, inicio de atención prenatal en el tercer trimestre y encarcelamiento. Esto de sin seguro médico y atención prenatal y el inicio de atención prenatal en el tercer trimestre es importante porque a las mujeres los primeros exámenes que se les realiza son justamente de VIH y sífilis, pues para descartar y evitar que se transmita al feto. Hay varias formas de contagio. La más común es de contacto sexual. Sin embargo, se dice que la eficiencia de esta forma de contagio pues es solo de un 30%. Es decir, una persona que tenga relaciones sexuales con otra persona que esté infectada por sífilis, existe solo este riesgo de un 30% de que se contagie, porque ya vamos a ver que las vías de transmisión de la gente pues debe ser de ley por mucosa o de ley por piel erosionada, piel lastimada. Otras formas de contagio pues son la transfusión de sangre contaminada o por vía materna, que la madre infectada pues le traspase por vía transplacentaria durante el trabajo de parto a su bebé. Hablando de la fisiopatología, pues es difícil hablar de todo este proceso porque comúnmente esto se analiza en cultivos, pero no se puede cultivar a sífilis. Entonces, de lo que se tiene pues de estudios pasados o de infecciones en otros animales, se entiende pues que la exposición a lesiones abiertas es la forma en la que este organismo llega a infectar a otro ser. Van a atravesar mucosas intactas y o piel erosionada. Desencadena respuestas inmunitarias celulares innatas y adaptativas en piel y sangre. Y pues las espiroquetas van a invadir el cuerpo, se van a diseminar sistemáticamente en horas, se unen a células endoteliales, pueden llegar a causar una reacción inflamatoria, finalmente causar infiltrados inflamatorios perivasculares. Pero esto conforme va avanzando durante distintas etapas, que ya vamos a ver cuáles son las etapas de la sífilis. Acá en general, para adelantarnos un poco, pues las etapas 1 y 2 van a ser las más altamente contagiosas. El tamizaje materno es importante. En relación al anteparto universal, pues se recomienda hacer pruebas treponémicas o no treponémicas, cualquiera de las dos, porque la sensibilidad y especificidad se dice que son similares y la preferencia de estas depende del costo, el tiempo y los requisitos de personal. Y en este tamizaje materno de sífilis también se hace una detección simultánea de VIH, esto a todas las mujeres embarazadas, y se repite en el momento de repetir la prueba de detección de sífilis. Siempre se pide sífilis y VIH. Entonces, todas las mujeres pues deberían recibir un tamizaje en su primer control prenatal. En caso de mujeres con alto riesgo de infección, se repite a las 28-32 semanas y al momento del parto. Además de esto, pues en mujeres que no han sido evaluadas durante el embarazo también se repite en estas fechas. Aquí pues lo que tenemos dentro del CLAB, que nos sirve para hacer controles de todos los factores de riesgos que puede tener una embarazada y posibles complicaciones durante el parto. Aquí es importante pues este cuadrito de sífilis que justamente nos pone para que marquemos si nuestra madre embarazada se realiza una prueba no treponémica, en que si se realizó antes de las 20 semanas o después de las 20 semanas.
Aquí es importante destacar, y de una vez adelantándonos, que siempre se realizan, al menos en nuestro país de Ecuador, primero las pruebas no treponémicas. Si esta saliera positivo, se recomienda realizar la prueba treponémica para confirmar. Y si esta sale positivo, se confirma, se da tratamiento y se trata a la pareja también. Esto tanto antes de las 20 semanas como después de las 20 semanas. Por otro lado, si, como en este caso, la no treponémica salió negativa en la semana 19, ya no se recomienda realizar la prueba treponémica. Aquí marcaríamos no corresponde, en tratamiento no corresponde y tratamiento de la pareja no corresponde, porque la no treponémica ya salió negativa y ya no se recomienda confirmar con una treponémica. Igualmente acá en una prueba que se ha hecho pasada las 20 semanas. ¿Cómo clasificamos la sífilis? Pues como temprana, tardía y neurosífilis. ¿Por qué la neurosífilis es aparte? Porque se dice que esta se puede presentar tanto en la temprana como en la tardía, pero es bastante rara ya actualmente, pero en teoría puede hacerlo, puede aparecer en la temprana o en la tardía. La temprana tenemos las primaria, secundaria y la latente temprana, y en la tardía la latente tardía y la terciaria. Aquí hay que recalcar pues que las latentes son los periodos donde el paciente está asintomático y por ende es bastante importante tener en cuenta este periodo porque al menos en la latente temprana el paciente sigue siendo bastante contagioso. Hablando de las manifestaciones clínicas, se le llama la gran imitadora porque en un inicio la sífilis primaria, el 95% de las sífilis primarias se llegan a manifestar como que se manifiestan como una sífilis genital y un 5% como extragenital. Como genital se caracteriza el chancro, también llamado chancro duro, que pues va a causar una linfadenopatía regional leve o moderada que puede ser bilateral. Aquí es importante destacar que este chancro duro pues entra en el diferencial, como habíamos visto en el primer video de bacteriología, diferencial del chancroide, que es causado por Haemophilus ducreyi. El chancroide va a ser blando, doloroso, con adenopatías unilaterales y comúnmente se ulcera, mientras que el chancro se resuelve solo, sana espontáneamente a las 3 a 6 semanas, no duele, es duro, y por el mismo hecho que no duele, pasa desapercibida cuando se encuentra en el epitelio vaginal o cervical. Aquí hay algunas imágenes, ¿no?, de este chancro, que es duro, indoloro, acá igual, en boca o en dedo. Eso es importante porque para el contagio a otra persona, la otra persona de ley debe tener contacto con estas heridas. Como sabemos, necesita hacer contacto con una mucosa intacta o con piel erosionada. La sífilis secundaria ocurre en un 25% de los pacientes no tratados con sífilis primaria. Se da un proceso sistémico diseminado. Ocurre 6 semanas a 6 meses después del chancro. Y en el 90% de los casos ocurre anomalías dermatológicas, generalmente una erupción cutánea maculopapular generalizada. Y esta también se resuelve espontáneamente de 2 a 6 semanas. Es por eso que muchas veces los pacientes no llegan con la clínica porque comúnmente esto se resuelve solo. El diferencial pues en estos casos va a ser un exantema generalizado. Entra diferencial con la psoriasis palmoplantar, el síndrome de shock tóxico, dermatofitosis, sarampión y rubiola. Dentro de la sífilis secundaria también hay una lesión, el luz maligna, que esta sí deja cicatriz, a diferencia de las anteriores, el exantema maculopapular generalizado no deja cicatriz. Esta sí deja, es por suerte menos común, y se caracteriza por lesiones cutáneas ulcerativas graves que no se resuelven. La sífilis latente, sea la temprana o la tardía, se caracteriza porque son periodos asintomáticos, con una serología no reactiva o un historial de síntomas de sífilis temprana en el último año, en el caso de la latente temprana, y pasado el último año en el caso de la latente tardía. Es importante esto porque pueden transmitir la infección a sus parejas sexuales o al feto hasta la latente temprana y es menos común en la latente tardía. Hablando de la sífilis terciaria, esta es poco frecuente, es más grave, se caracteriza por signos y síntomas de progresión lenta, como es la goma o la enfermedad cardiovascular. Ocurre 5 a 20 años después de la sífilis latente y aquí también se puede presentar la neurosífilis, como en cualquier otra etapa.
La sífilis congénita pues ocurre cuando las madres no son tratadas correctamente o no se les hizo el tamizaje correcto para detectar la sífilis. Entonces, una madre infectada tiene 70-100% de probabilidad de pasar, de transmitir verticalmente a su hijo esta enfermedad. Prenatalmente podemos sospechar de que este niño tiene una infección. El 80% de estos fetos van a tener hepatomegalia, un 33% van a tener una velocidad normal de la arteria cerebral media, velocimetría normal de la arteria cerebral media, y un 27% una placenta grande, gruesa, pálida, un 12% cordón umbilical edematoso y un 10% hidropesia fetal. Ya una vez que nacen estos niños, estos recién nacidos infectados, del 60 al 90% van a ser asintomáticos, pero los que son sintomáticos van a presentar ictericia, secreción nasal, simulando un resfriado, erupción, linfadenopatía generalizada y anomalías esqueléticas. Aquí un esquema para identificar pues que la sífilis primaria se caracteriza por ese chancro duro, puede haber un periodo de latencia entre la sífilis primaria y secundaria. La secundaria se caracteriza por ese exantema maculopapular generalizado. De ahí tenemos la latente temprana y la latente tardía, y la terciaria, siendo la neurosífilis otra etapa que es mucho más grave y puede presentarse en cualquiera de las otras. Métodos de diagnóstico tenemos directos e indirectos. Los directos, examen microscópico de campo oscuro, prueba directa de anticuerpos fluorescentes y la PCR, que comúnmente no se realizan pues por la baja disponibilidad que existe. Los que hacemos son los indirectos, que detectamos anticuerpos con pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas. Les había dicho en un inicio que no existe diferencia entre sensibilidad y especificidad, pero aquí otras bibliografías nos dicen que las no treponémicas se recomiendan al inicio porque son más sensibles y las treponémicas se recomiendan después porque son más específicas. Sin embargo, en la siguiente diapositiva tengo un cuadro de un estudio donde se demuestra que realmente no existe una diferencia entre su sensibilidad y especificidad. Por eso en Colombia, por ejemplo, se recomienda de primera instancia realizar pruebas rápidas treponémicas y posteriormente pruebas no treponémicas. De las no treponémicas es importante decir que son semi-cuantitativas, porque por un lado nos dice si son reactivas o no reactivas, es decir, si hay la presencia de anticuerpos contra treponema pallidum, y por otro lado nos cuantifica según diluciones hasta qué grado de dilución existe. Entonces también podemos saber más o menos qué cantidad de agente infeccioso existe. Aquí tenemos las dos más importantes, la RPR, regina plasmática rápida, que es la que más se realiza en Estados Unidos, y en la que se realiza más en nuestro país, el VDRL. De las treponémicas, estas son cualitativas porque solo nos dicen reactivo o no reactivo, y hay algunas, las rápidas son los de inmunoensayo, la que se usa en nuestro país, el FTABS, o absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes. Este es justamente el cuadro del estudio que comparó sensibilidad y especificidad de realizar pruebas treponémicas y no treponémicas, tanto en sífilis primaria y secundaria, en la latente temprana y latente tardía. Entonces aquí no se toma aquí en cuenta la terciaria y la neurosífilis porque son estadios en los que la persona ya no es infecciosa y ya no se puede detectar. Aquí es importante destacar pues que, como pueden ver, de las no treponémicas en la primaria y secundaria pues tienen valores entre 70 a 100, en la secundaria tienen toda sensibilidad de 100, y las pruebas treponémicas igualmente entre 70 a 100, 80 a 100, y acá en la secundaria 100. Igualmente en la latente temprana, incluso las treponémicas son un poco más sensibles, aquí a simple vista. Y en relación a la especificidad, igual podemos ver de 96, 98 a 100 a 99. Tanto treponémicas como no treponémicas, por lo que podemos decir que no hay una diferencia entre sensibilidad y especificidad entre estas pruebas. Entonces, ¿cómo se interpretan? A un paciente tomamos en cuenta una embarazada que le realizamos el tamizaje del primer control prenatal, le mandamos una prueba de VDRL y nos sale negativa. ¿Qué se recomienda ahí? Simplemente ya no mandarle otro examen. No se recomienda mandarle una prueba treponémica, pero en teoría esta, si sale negativa, se confirma, pues se diría que no existe una infección, y pues en caso de que exista sospecha de contagio, tal vez manifestaciones clínicas, se repite 2 a 3 semanas después.
Si la no treponémica, el VDRL, es positivo, ahí sí, de ley, sí o sí tenemos que hacer una prueba treponémica. Si esta no sale positivo, se confirma la infección y tenemos que tratar. Si la no treponémica no sale positiva, tenemos que realizar sí o sí una treponémica. Pero esta, digamos que no sale negativa, pues sospechamos en que esta positiva del inicio fue un probable falso positivo. Pero esto sospechamos más en el caso de que los títulos de esta no treponémica que habíamos dicho que es semicuantitativa, que nos entrega títulos de dilución, si son menos de 1 en 8, sospechamos todavía más que es un falso positivo. Si es más de 1 en 8, sospechamos que tal vez la treponémica es la que está fallando. Mientras que si una no treponémica nos sale negativo, en teoría ya no deberíamos realizarle una treponémica, pero este es un caso hipotético en el que le realizamos una treponémica y sale positiva. Se interpreta como que es una infección antigua. ¿Por qué antigua? Porque los anticuerpos que detectan las pruebas treponémicas una vez que la persona se infectó y así haya sido tratada, esos anticuerpos se mantienen de por vida, por lo que la treponémica siempre va a salir positiva en pacientes que anteriormente ya tuvieron una infección por sífilis. Las pruebas no treponémicas también son denominadas reagínicas porque se dice que detectan IgM y IgG que reaccionan con el complejo cardiolipina, colesterol, lecitina. Aquí, para nombrar un poco sobre los falsos positivos, falsos negativos, los falsos positivos, es decir, que la persona no tiene la enfermedad, pero la no treponémica sale positiva, se puede dar en casos de edad avanzada del paciente, consumo de drogas por vía parenteral, enfermedades autoinmunitarias, neoplasias, infecciones bacterianas, infecciones víricas por otras espiroquetas. Falsos negativos en el caso del periodo inicial de la enfermedad, infecciones por VIH y efecto prosona, que hace referencia a un momento en el que al darle el tratamiento, la degradación excesiva de este agente bacteriano pues causa una sintomatología alta, causa una reacción bastante alta en estos pacientes. Me disculpo un poco aquí, lo que les acabé de decir era del tratamiento es la reacción de Jaris-Alzheimer. El efecto prosona, en cambio, hace referencia a cuando existe una gran cantidad de esta espiroqueta que paradójicamente pues no se van a detectar anticuerpos, entonces va a salir negativo a la prueba no treponémica, pero realmente el paciente tiene una gran carga de este agente bacteriano, por eso está dentro de los falsos negativos. Sobre la titulación del VDRL, hace referencia a que tenemos que tener 50 microlitros de suero y diluirlos en 50 microlitros de solución salina. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos la cantidad de grumos que se forman. Se pueden formar bastantes o pocos dependiendo de la carga que tenga el paciente de anticuerpos. Entonces ahí depende si son grumos medianos o grandes, pequeños o no hay grumos. Si hay grumos medianos o grandes es la prueba reactiva y tenemos que ver reactiva en qué dilución. Si hasta aquí nomás se observan grumos y en la siguiente dilución ya no se observa, decimos que es reactiva en 1,2 de dilución, que se referencia pues a esto que diluimos 50 microlitros del suero del paciente infectado en 50 microlitros de solución salina. Tomamos una muestra de esta dilución, pues y vemos al microscopio. Seguimos diluyendo, pues hasta que desaparezcan los grumos. Si aquí están los grumos, ya de la muestra diluida, tomamos una muestra de 50 microlitros, ya de lo que está diluido, y lo mezclamos en 50 microlitros de solución salina. Y para la siguiente dilución lo mismo, de esta dilución ya hecha, tomamos 50 microlitros y lo diluimos en 50 microlitros de solución salina, cada vez se va diluyendo más y vamos viendo si siguen los grumos o ya desaparecen los grumos. Y según eso, cuando ya desaparezcan los grumos, pues decimos que el paciente tiene un VDRL reactivo de 1 en 8 de dilución, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 64. Aquí justamente lo que les digo, que cuando hay muchos grumos medianos o grandes, como se puede ver acá, la prueba es reactiva. Si son grumos pequeños, se dice que es reactivo débil, y si no hay grumos, pues no es reactivo.
Entonces, cuando ya no se reactiva la prueba, hasta ahí nombramos la dilución. Por ejemplo, acá tenemos que es reactivo solo hasta 1 en 2 de dilución, entonces es reactivo en 2 diluciones. Mientras que acá, en otro ejemplo, pues es reactivo hasta 1 en 16, decimos que es reactivo en 16 diluciones. Es importante entender que cada salto entre dilución es 2 veces la concentración, por lo que un salto de 2 diluciones pues va a ser 4 veces más o 4 veces menos, dependiendo si estamos yendo para arriba o para abajo, porque por ejemplo si un paciente llega con un 64 de dilución, los controles posteriores de esta prueba BDRL serán con el objetivo de ver qué tanto ha disminuido, cuántas veces ha disminuido. Si queremos encontrar que ha disminuido 4 veces, eso significa en 2 diluciones. Sobre el FTABS o absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, pues esta va a ser una determinación cualitativa de anticuerpos contra treponema pálido. Hay que tener en cuenta que una vez que la persona se ha infectado, pues ya no nos sirve realizar esta prueba porque sabemos que va a salir positiva y es una técnica operador dependiente. De las pruebas rápidas, pues son bastante útiles. Detectan igualmente anticuerpos en sangre total, suero, plasma. Y las dos más importantes son el inmunoensayo enzimático de treponema pálido y el inmunoensayo de quimioluminiscencia. Estas, como les digo, son de primera línea en Colombia. Hablando del tratamiento de la sífilis, pues podemos hacerlo de 2 maneras, o de 3 para ser más exactos. La sífilis primaria, secundaria o latente temprana la podemos tratar simplemente con una sola dosis de penicilina G benzatínica de 2,4 millones de unidades intramusculares, 2.400 millones de unidades intramusculares y listo, ya está curado, porque no se ha evidenciado que una segunda dosis en estos casos de sífilis primaria, secundaria y latente temprana tenga mejores resultados. En el caso de sífilis terciaria y latente tardía es lo mismo, penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades intramuscular en la nalga, pero 3 semanas, una cada semana, entonces son 3 dosis. En el caso de sífilis terciaria o latente tardía, se dice que si existe un retraso de más de 14 días entre estas 3 dosis, entre una y otra dosis, pues se recomienda repetir desde el inicio el esquema completo. En el caso de la neurosífilis, que ya es mucho más grave, pues se recomienda un tratamiento parenteral intrahospitalario con penicilina G cristalina acuosa por 10 a 14 días o penicilina G procaínica, pero con probenecid. De aquí es importante recalcar que, y deben recordar, que al ser las manifestaciones de la sífilis primaria el chancro duro o de la secundaria el exantema maculopapular generalizado, pues se curan solos. En el caso del chancro duro, pues que muchas veces el paciente ni se da cuenta que tuvo el chancro. Y la latente temprana, pues que simplemente el paciente no tiene síntomas. La mayoría de diagnósticos de sífilis se dan solo por serología. Entonces, casi no vamos a ver nosotros como médicos un paciente que justo llegue por las molestias por el chancro o por este exantema generalizado. Es muy común. Lo más común es que se diagnostique solo por serología. Y al ser por serología, trataríamos de investigar si el paciente se acuerda más o menos hace cuánto tiempo, si tuvo o si tuvo el chancro o si tuvo el exantema más o menos hace cuánto tiempo fue, para ver si es una latente temprana, que sería menos de un año. Porque si es latente tardía, ya tenemos que dar 3 dosis de penicilina, porque este es más grave. Por lo que es importante que entiendan que por este hecho es que en la mayoría de hospitales pues van a ver que pacientes que se les diagnostica justamente por serología sífilis les mandan las 3 dosis de penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades intramuscular a intervalos semanales, justamente porque no se puede establecer con precisión si el paciente ya tuvo sífilis primaria y secundaria para decir que en menos de un año está en una latente temprana. Entonces, de esa forma tratamos la sífilis. Aquí justamente lo que nos dice UpToDate, que para sífilis primaria, secundaria o latente temprana, una sola dosis de penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades intramuscular, es suficiente y se hace controles a los 6 y 12 meses. Mientras que tenemos otras alternativas que
En embarazadas no nos sirven. En embarazadas la doxiciclina, ceftriaxona, tetraciclina, amoxicilina son contraindicados. En embarazadas siempre usamos penicilina y si la paciente es alérgica a penicilina se recomienda realizar una desensibilización a estas penicilinas para posteriormente usar. Alternativas en pacientes no embarazados, pues doxiciclina, ceftriaxona, tetraciclina, amoxicilina, pero que duran más días. Como pueden ver, los tratamientos son de 10 a 14 días, por lo que es mucho más fácil, pues simplemente, ya para asegurar la adherencia al tratamiento, administrar esta penicilina G benzatínica intramuscular. En la sífilis tardía, pues se recomienda la misma penicilina, pero como pueden ver, una vez a la semana durante 3 semanas. Alternativas aquí, igual doxiciclina, ceftriaxona en la terciaria y en la latente tardía. Mientras que en la neurosífilis y al ser mucho más grave, pues se recomienda medicación intravenosa, penicilina G intravenosa. Esto es del cuadro básico de medicamentos del Ecuador, pues aquí podemos ver que si disponemos de esta, por suerte, de esta penicilina G benzatínica en la presentación de 2.400.000 unidades internacionales. Aquí importante destacar pues que al ser viales tenemos que diluirlos puede ser con 5 ml de solución fisiológica o suelen ya venir con una ampolla para justamente diluir este vial. Tenemos que obviamente ingresar con la jeringa con la solución. Tenemos que batir y para extraer pues se recomienda usar la misma aguja, pero para inyectar al paciente tenemos que cambiar la aguja porque es una solución bastante espesa y no podemos pinchar al paciente 2 veces. En la primera pues esperando que salga y que se tapone. Para prevenir eso cambiamos de aguja. Esto porque en general es una inyección bastante dolorosa, pues, y para evitar malos tratos pues mejor una sola vez. Entonces siempre cambiar la aguja para inyectar penicilina. En relación al retratamiento, esto es común en casos de reinfecciones o en casos de pacientes asintomáticos con sospecha de sífilis latente que han sido tratados previamente pero no se puede verificar el régimen que recibió y que se usa pues las 3 dosis que se usa para sífilis latente tardía. 3 dosis, una dosis cada semana. ¿Cómo sabemos que hay fracaso del tratamiento? Cuando el paciente tenga signos o síntomas persistentes o recurrentes, lo cual no es muy común. Lo más común es que nos guiemos por los títulos de las pruebas no treponémicas. Si tiene el paciente un aumento sostenido de más de 4 veces el título no treponémico después del tratamiento, este es un fracaso del tratamiento y esto ocurre en 10 a 20% de los pacientes con sífilis temprana. ¿Cómo sabemos en cambio que sí se está curando en relación al VDRL? El VDRL se va a negativizar después de 1 año en la mayoría de casos de sífilis, después del tratamiento de sífilis primaria y después de 2 años en el caso del tratamiento de sífilis secundaria. Es decir, después de este tiempo, las pruebas VDRL pues, van a ser no reactivas y obviamente sin ninguna titulación. Se habla de pacientes con reacciones alérgicas de tipo inmediato a la penicilina, que tenemos que tener en cuenta que síntomas de preocupación van a ser pacientes que al administrar penicilina tengan urticaria, angioedema, anafilaxia manifestada por obstrucción de vías respiratorias, broncoespasmo y hipotensión. Se dice que solo un 5 a 10% de embarazadas van a tener estas reacciones y se dice que se debe hacer una desensibilización seguida de la terapia con penicilina porque no tenemos alternativas a la penicilina en embarazadas para tratar la sífilis. Entonces, esta desensibilización primero tiene que realizarse pruebas cutáneas de penicilina con un alergólogo si está disponible, donde se realizan con reagines diluidas 100 veces. Es importante destacar aquí que el 80% de los pacientes con alergia a la penicilina mediada por IgE pierden esta sensibilidad después de 10 años. Entonces aquí un poco sobre cómo es la desensibilización, pues va habiendo un aumento gradual de la dosis hasta alcanzar un nivel efectivo. Esta administración puede ser por vía oral o intravenosa. La desensibilización tarda máximo 4 horas y pues hay que tener en cuenta tener disponible cuidados intensivos en el caso de que ocurra una afectación, pero por eso se recomienda que esto lo realice un alergólogo. La reacción de Jarisch-Herxheimer es justamente la reacción que me había confundido anteriormente. Esta es la que se desencadena por la administración de penicilina. Ocurre en 10 al 25% de pacientes tratados con penicilina por sífilis temprana. No hay manera de prevenir esta reacción,
pero por suerte es autolimitada. Ocurre 1 a 2 horas luego del tratamiento con penicilina, el punto máximo es a las 8 horas y se resuelve a las 24-48 horas. ¿Cómo se manifiesta? Como una reacción febril aguda que se acompaña de cefalea, mialgias, exantema y hipotensión. Se dice que esta reacción puede precipitar trabajo de parto prematuro en el caso de embarazadas. Es más común en mujeres que sean VIH positivas y pues el tratamiento simplemente es de manejo con antipiréticos y líquidos intravenosos, lo sintomático. Aquí pues para distinguir que dependiendo de la etapa primaria, secundaria, latente temprana o latente tardía, cómo sería la no treponémica, en este caso el RPR que se usa más en Estados Unidos, a diferencia del VDRL que usamos aquí, y la treponémica, el FTA-ABS. De aquí lo más importante destacar pues que, como pueden ver, el FTA-ABS, una vez que el paciente ya ha tenido la infección por sífilis, por treponema pallidum, el FTA-ABS, la prueba treponémica, se va a mantener positiva, mientras que la no treponémica, como pudimos ver, disminuye después de 1 a 2 años, se vuelve a negativizar. ¿Cómo sabemos que un paciente sí se curó? Cuando disminuye a los 3 meses, disminuye en 2 diluciones, es decir, si el paciente llegó con 1 en 64 de dilución, a los 3 meses ya debe estar con 1 en 16 de dilución, al menos. Esto quiere decir que disminuya 4 veces. Es lo mismo que decir en 2 diluciones. Y posteriormente que a los 6 meses sea de menos de 1 en 8 de dilución. En el caso de sífilis se recomienda siempre el manejo a contactos sexuales y en los contactos sexuales se aplica el esquema de tratamiento pues para la sífilis latente tardía, como es 3 dosis de penicilina G-benzatínica, 2.400.000 unidades intramuscular, una dosis cada semana, o doxiciclina, pero esta es por más días, por vía oral, 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. Podemos optar por cualquiera de las dos. Esto es una pregunta importante, si es prevenible, y la respuesta es que sí, es una enfermedad totalmente prevenible y totalmente tratable. Por eso el objetivo de la OMS, como les había dicho, es realmente erradicar esta enfermedad, así como se hizo con la viruela en un inicio. Entonces, algunas complicaciones, obstáculos que tenemos para erradicar esta enfermedad pues son la falta de pruebas de detección, especialmente maternas, falta de atención prenatal, falta de pruebas de detección en el tercer trimestre en mujeres de alto riesgo, falta de seguimiento y tratamiento adecuado en cualquier paciente que tenga sífilis. Eso como primer agente dentro de infecciones de transmisión sexual. Ahora hablando de vaginosis y vaginitis, que es bastante importante distinguir que la vaginosis está dentro de las vaginitis o vulvovaginitis. Entonces la vaginosis va a ser la causa más común de vaginitis o vulvovaginitis infecciosa. Es la causa más común, pero esta no va a ser de transmisión sexual. No tienen que confundir. Esta se puede dar por múltiples causas. Como pueden ver aquí es un cambio en la microbiota vaginal que se aleja de las especies de lactobacillus hacia otras especies, incluidas anaerobias facultativas, y aumenta el pH vaginal. Entonces, hablando un poco sobre la gente, pues lactobacillus va a ser bacterias gram positivas, facultativas, o microaerófilas, baciliformes, no productoras de esporas. Van a ser benignas e incluso necesarias y habitan en el cuerpo humano y en el de otros animales. Van a estar presentes, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal. Sabemos que tenemos lactobacillus en el intestino y en el sistema genital, justamente en la vagina. Muchas especies pues van a participar en la descomposición de materia vegetal y animal. Van a producir ácido láctico, haciendo que el ambiente sea ácido. En el caso de los lactobacillus que habitan en la vagina, pues van a mantener un pH de 4 a 4.5, es decir, bastante ácido. Y pues como dato adicional, pues algunos lactobacillus se usan industrialmente para la producción de yogur, quesos y otros alimentos fermentados. Gardnerella vaginalis también es parte de la microbiota normal de la vagina y es importante aquí porque habíamos dicho que es una desregulación, esta vaginosis, una desregulación de la microbiota normal. Entonces lo que ocurre aquí es que disminuye la concentración de lactobacillus por diferentes mecanismos, no necesariamente de transmisión sexual, no necesariamente por contacto sexual, y al disminuir lactobacillus, pues Gardnerella vaginalis y Mobiluncus van a proliferar.
Esa es la base de la vaginosis. ¿Qué es la Gardnerella vaginalis? Pues es un grupo de bacterias anaerobias facultativas, gran positivos o negativos, gran variables, cocobacillus pequeños que no forman esporas. Se encuentra causando el 22-50% de todos los casos de vulvovaginitis, como habíamos dicho. Esta vaginosis es la causa más común de vaginitis o vulvovaginitis en general. Tiene una pared celular muy delgada y se asocia microscópicamente con células clave que son importantes microscópicamente para distinguir que esta es una vaginosis. Tiene algunos factores de virulencia, pili, cápsula, fosfolipasa C, proteasas, vaginolicinas, citolicinas y forman biopelículas. El síntoma más importante en el caso de esta vaginosis va a ser el olor a pescado, aparte del flujo vaginal que va a ser blanquecino y no va a ser espeso. No hay factores de riesgo para contraer que Gardnerella aumente y disminuya el lactobacillus. Por un lado, pues relaciones sexuales, pero este es un factor de riesgo primario y no se considera una enfermedad de transmisión sexual. Por otro lado, dispositivos intrauterinos, como son las T de cobre, la T de estrógenos, métodos anticonceptivos, que la paciente se realice duchas vaginales o el embarazo son factores de riesgo para que ocurra esta vaginosis. Hay criterios, los criterios de Hansel son importantes, que son 4 para decir que existe una vaginosis bacteriana. Pues el pH va a estar aumentado más de 4.5, es decir, va a hacerse más básico, menos ácido. Por otro lado, va a haber esta presencia de células clave o células guía, que habíamos visto que son justamente estas presencia de Gardnerella. Va a ser positivo el KOH al 10%, y va a haber esta secreción blanquecina, fina, homogénea y grisácea, que se acompaña del olor a pescado. Por otro lado, hay otros criterios de Hyson para diagnosticar vaginosis bacteriana. Aquí, en cambio, es más microbiológico, pues veamos cuál predomina entre los lactobacillus y Gardnerella o mobiluncos. Dependiendo de cuál predomine, pues vemos qué grado es. Sobre los métodos diagnósticos, pues hay que entender que no siempre están disponibles pues todas las pruebas del KOH, la microscopía y demás, por lo que casi siempre nos vamos a guiar por el tipo de secreción que tiene. Ya vamos a ver más adelante para hacer un diferencial con las otras bacterias que causan vaginitis, que también causan secreción vaginal, para distinguir el tipo de secreción y tratar de orientarnos pues con el diferencial. Por el momento nos quedamos con que en la vaginosis va a haber secreción blanquecina, líquida, que no va a ser espesa, y el característico olor a pescado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de esta vaginosis? Es bastante simple. Usamos metronidazol vía oral, 500 miligramos 2 veces al día por 7 días, o 200 miligramos, 250 miligramos vía oral 3 veces al día por 7 días. Se podría dar una dosis única de 2 gramos de metronidazol, pero se ha visto, pues, sí se ha demostrado que realmente tiene menor eficacia. Por lo que nos quedamos con estos dos tratamientos. El que más se prefiere pues es el de 500 miligramos 2 veces al día por 7 días. También hay gel, metronidazol y demás, pero es más incómodo para la paciente pues que tomar vía oral. Clindamicina es otra opción, pero igualmente son administradas por vía vaginal. Otras alternativas, el tinidazol, 1 gramo por vía oral una vez al día durante 5 días. Secnidazol, un solo paquete de gránulos de 2 gramos que se toman una vez por vía oral. Pero el más barato y más accesible es el metronidazol, que es un antiprotozoario, pero que también habíamos visto que actúa sobre bacterias anaerobias, y justamente Gardnerella vaginalis es una bacteria anaerobia, por lo que el metronidazol y la clindamicina también actúa sobre anaerobias, pues no sirven en este caso. Recordemos pues como dato adicional que de estas pues clindamicina era uno de los antibióticos que más riesgo tenían de causar una diarrea post tratamiento con antibióticos, por la presencia de este Clostridium difícil en el intestino. Entonces, solo para recordar, no tiene relación con infecciones de transmisión sexual, pero es lo que habíamos nombrado en otro video sobre la clindamicina como uno de los antibióticos con mayor riesgo para causar esta diarrea post antibióticos.
Si la vaginosis bacteriana es asintomática, pues no se recomienda tratar, porque la mayoría de estos pacientes van a mejorar espontáneamente en un periodo de varios meses. Y pues cualquier antibiótico terapia pues va a ser seguida por una candidiasis vaginal sintomática. Y hablando de ahora otras causas de vaginitis, pero estas sí van a ser de transmisión sexual, pues eh, aquí predominan las causas de tricomona y de candida albicans. Como podemos ver, el tricomona vaginalis en un 4,35% de los casos de vulvovaginitis, candida albicans 17,39% de los casos. De ahí está Neisseria gonorrea y Clamidia trachomatis. Para ubicarnos un poco, tenemos algunos agentes distintos. Tenemos un hongo, un parásito y 2 bacterias, que estas ya van a ser de transmisión sexual. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Candida albicans va a ser parte de los hongos dismórficos que pueden formar levadura ovalada en gemación, mientras que Trichomonas vaginalis son protozoos anaerobios móviles con flagelos. Neisseria gonorrea y clamidia van a ser gram negativos. Neisseria gonorrea intracelular facultativo, mientras que Clamidia trachomatis va a ser intracelular obligada. Hay que tener en cuenta que en un 50% de los casos de Neisseria gonorrea siempre va a acompañarse de Clamidia trachomatis, por lo que se recomienda pues que el tratamiento cuando tenemos un paciente con gonorrea, lo tratemos de una vez con 2 antibióticos, uno que nos cubra la gonorrea y otro que nos cubra a la clamidia. Iniciamos pues Candida albicans como causa de esta vulvovaginitis, pero que en pacientes inmunodeprimidos predomina Candida clavatra. Aparece casi universalmente en bajas cantidades en la piel y las mucosas sanas como un organismo comensal. Hay varios factores de riesgo para contraer una vulvovaginitis por Candida albicans, pues el embarazo es uno, inmunodeficiencias, inmunodeficiencias tanto sistémicas como locales, tratamiento antimicrobianos y eso. La característica clínica de la infección por este hongo es que la secreción va a ser blanca, como la que habíamos visto en la vaginosis, pero esta va a ser más pegajosa, más quebradiza y se dice que va a parecer a requesón y se va a pegar a las paredes vaginales. Eso, primera parte. Primer punto importante. Otro es que no va a tener mal olor. Entonces, son 2 puntos importantes por los que distinguimos entre Candida albicans y la infección por vaginosis, la vaginosis, perdón. Además de esto, pues se dice que puede haber eritema en vulva, vagina, sensación de ardor en vagina, prurito, disuria, dispareunia, pero que no siempre se presentan, ¿no? Lo más importante es el tipo de secreción. El diagnóstico en estos casos se recomienda que sea por pseudohifas en preparación húmeda con hidróxido de potasio y analizando el pH vaginal que va a estar dentro del rango normal, a diferencia de la vaginosis donde el pH aumentaba, es decir, se hacía más básico. En este caso de cándida va a ser normal. Esto como métodos diagnósticos que se recomiendan, pero al menos en nuestro país, en la práctica clínica, simplemente por el tipo de secreción que tenga la paciente. Justamente aquí es lo mismo, ¿no? La secreción blanca parecida al requesón que se adhiere a las paredes vaginales y que no tiene mal olor. Al ser un hongo pues el tratamiento es con antifúngicos. El que se recomienda, pues, de primera línea el fluconazol, 150 miligramos como dosis única. En el caso de que sea una vaginitis severa, 150 miligramos cada 72 horas en 2 o 3 dosis. En el embarazo solo se recomienda clotrimazol o miconazol tópicos durante 7 días. Mientras que otro tratamiento es la nistatina, de tabletas vaginales de 100.000 unidades, administradas vaginalmente durante 14 días. Los que más deben recordar, el fluconazol, 150 miligramos, dosis única y el paciente queda curado. Y en el embarazo ya es tópico, clotrimazol o miconazol. Cambiando de agente, vamos al parásito. El Trichomonas vaginalis va a ser un protozoo anaerobio móvil con flagelos y que no se enquista. Y una vez ya adelantándonos, podemos ver que es un agente anaerobio. Y aparte es un parásito, por lo que nos sirve aquí el antiparasitario, el mismo que usamos para la vaginosis, que es el metronidazol. Esta de transmisión sexual se caracteriza por una secreción que sí va a ser maloliente, como la vaginosis,
Va a ser espumosa, que ninguna de las anteriores tenía esta característica, y va a ser amarilla verdosa, a diferencia de las otras que eran blanquecinas. Entonces son características importantes. Puede presentar la sensación de ardor, dispareunia, disuria como las otras, pero esta, si encontramos el cuello uterino en fresa, que hace referencia a una mucosa eritematosa con petequias justamente en el cuello uterino, estamos casi seguros de que es tricomona vaginalis el agente causante de esta vulvovaginitis, no vaginitis. El diagnóstico aquí se dice que es por montaje húmedo salino del frotis vaginal, donde se va a ver trofosoditos móviles con múltiples flagelos. Y si el monte húmedo no es concluyente, hay que realizar cultivo. El pH en estos casos va a ser ácido como la vaginosis. Sin embargo, pues recuerden, clínicamente es todo. Aquí el cervix en fresa, tricomona vaginalis, y el tratamiento va a ser con metronidazol, 500 miligramos vía oral, 2 veces al día por 7 días. Justamente igual que una vaginosis. Tinidazol dosis oral única 2 gramos, ecnidazol dosis oral única de 2 gramos también se puede usar, pero son tratamientos más caros y en los que no se ha visto que sean superiores al metronidazol. Cambiando de agente, vamos a los bacterianos como causas de vulvovaginitis. Está Neisseria gonorrea, gram negativo, intracelular facultativo, aerobio y diplococo. Esta no va a causar simplemente infecciones de transmisión sexual, también puede causar uretritis, cervicitis, enfermedad pélvica inflamatoria, epididimitis. La infección pues aquí que predomina entre los 15 y 24 años de edad, existe un periodo de incubación de 2 a 7 días. La infección comúnmente es asintomática, especialmente en las mujeres. En los hombres es en donde si vemos la secreción que es purulenta, amarilla, maloliente, sospechamos en que es una gonorrea, especialmente en hombres. Como podemos ver, en mujeres va a ser más asintomático. La transmisión sexual, oral, genital, anal, perinatal. Y las manifestaciones clínicas son justamente estas cervicitis, ¿no? Hablando un poco sobre el agente, es fermentador de glucosa, no fermenta maltosa, aquí me he comido nada, y algunos factores de virulencia van a ser la proteasa inmunoglobulina 1, lipopolisacáridos y adhesinas. Aquí para recordar un poco de otros agentes bacterianos que tienen esta proteasa de inmunoglobulina, proteasa para degradar inmunoglobulina A, pues es justamente el que está dentro de la misma familia de Neisseria, pues la Neisseria meningitidis. Entonces, tenemos Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrea, también Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae que van a tener esta proteasa de para inmunoglobulina A. Afectaciones por Neisseria gonorrea, pues la gonorrea propiamente, artritis séptica, enfermedad pélvica inflamatoria, síndrome de Fitz-Curtis y conjuntivitis neonatal. El tratamiento aquí va a ser con ceftriaxona en pacientes que pesen menos de 150 kilos. Va a ser una sola dosis de 500 miligramos intramuscular, mientras que si pesan más de 150 kilos, igual es una dosis de ceftriaxona, pero de 1 gramo. La mayoría de pacientes simplemente nos cubrimos con ceftriaxona, 500 miligramos intramuscular, un pinchazo en la nalga y ya está curado para la gonorrea. El tratamiento, como les digo, en un 50% aproximadamente de casos de gonorrea también se asocian con infecciones por clamidia. Entonces, para cubrirnos clamidia de una vez a los pacientes que se les da ceftriaxona, se les manda acitromicina vía oral, 2 gramos, una sola vez, y ya está cubierto. O podemos usar doxiciclina 100 miligramos por vía oral, 2 veces al día durante 7 días, pero podemos ver que es un tratamiento más largo. Entonces, para mejorar la adherencia, simplemente acitromicina 2 gramos vía oral, una sola vez. Con la ceftriaxona ya nos cubrimos Neisseria y clamidia. Clamidia trachomatis, pues intracelular obligada. El ser humano es su único huésped. Características, pues que carece de ácido murámico en la pared celular, tiene cuerpos de inclusión citoplasmáticos visibles en la adición de Giemsa. Para el cultivo requiere medio tisular, son datos más microbiológicos, ¿no? Factores de virulencia, depende de los serótipos patógenos, tiene una proteína principal de membrana externa, que desencadena antígenos de superficie protectora, proteína de membrana externa polimórfica, tiene citotoxina, lipopolisacárido, y puede causar tracoma y ceguera, infecciones oculogenitales y neumonías. Este es el cuadro que nos ayuda a entender mejor y distinguir pues todas las causas de vulvovaginitis, las más importantes de vulvovaginitis o vaginitis simplemente.
La más común es la vaginosis bacteriana, que no es de transmisión sexual, y al no ser de transmisión sexual, no se recomienda el tratamiento a la pareja. Y justamente con candidiasis vaginal, que habíamos visto que es parte de la microbiota en muchas personas, por lo que aquí no se recomienda tampoco el tratamiento a la pareja. En las otras sí, en tricomonas, gonorrea y clamidia, sí se recomienda el tratamiento a las parejas. Y en la sífilis también añadiendo, pero sífilis no es causa de vulvovaginitis, pero igual es de infección de transmisión sexual. Esto por el lado del tratamiento, ¿no? Metronidazol, porque en la vaginosis bacteriana recuerden que predomina Gardnerella, que es anaerobia. Metronidazol le pega a los anaerobios. En tricomona, porque este es un antiparasitario propiamente. Metronidazol le ataca a parásitos, pues es justamente un antiparasitario, antiprotozoario. Mientras que en candidiasis usamos antifúngicos, fluconazol oral. En gonorrea y clamidia, el tratamiento es junto de antibióticos, ceftriaxona intramuscular y acitromicina en dosis única o doxiciclina. De aquí, eso es el tratamiento, ¿no? Pero recordemos que podemos diagnosticar esto por laboratorio, por algunos exámenes y demás, pero clínicamente la secreción es la que nos ayuda, como les había dicho. Secreciones blancas van a ser la vaginosis, va a ser la candidiasis, pero estas se distinguen por el olor y qué tan espeso es. Pongamos vaginosis bacteriana, va a ser blanca, no va a ser espeso y va a oler a pescado. En la candidiasis vaginal, esta va a ser espesa y no va a ser con olor a pescado. Por otro lado, la tricomona, esta sí va a ser apestosa, pero va a ser amarillo verdoso y va a ser espumoso. La gonorrea va a ser muy parecido a la tricomona, pues va a ser va a ser sin mal olor, pero va a ser medio amarillo verdoso. Pero en gonorrea y clamidia, pues tenemos que tener en cuenta que son de las menos comunes y pues gonorrea va a ser más común en hombres que en mujeres. Aparte de esto, pues la diferencia entre el pH, ¿no? Aquí pH ácido, pH más básico se torna en la vaginosis bacteriana, en la tricomona, mientras que en la cándida el pH se mantiene normal. Hay otras causas de vulvovaginitis que entran en la vulvovaginitis no infecciosa. Está la trófica, aeróbica, alérgica y mecánica. La trófica pues se relaciona con niveles bajos de estrógeno, por ejemplo, después de la menopausia, ovarectomía bilateral, radioterapia, quimioterapia o trastornos inmunológicos. La aeróbica se caracteriza por una vaginitis inflamatoria de origen infeccioso con alteración del microbioma e infección bacteriana secundaria. La alérgica, pues, justamente alergias a detergentes para ropa o limpieza, a fibras textiles, a toallas higiénicas, etc. Y la mecánica, pues, por una dermatitis atópica, por psoriasis, por condiciones psicosomáticas, por la fricción de ropa ajustada o por la obesidad. Y para terminar, pues, un resumen de lo que hemos visto. Las espiroquetas van a ser móviles, espirales, en forma espiral, es decir, de sacacorcho, y van a ser bacilos gram negativos. Recordar que otras bacterias móviles que les pueden preguntar, aparte de las espiroquetas, van a ser Helicobacter pylori, Salmonella, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Vibrio cholera. Treponema pallidum, pues, es justamente la espiroqueta que es de transmisión sexual. Es un bacilo gram negativo bastante inusual porque no se puede teñir por gram y no se puede cultivar tampoco. Por lo que la presencia de este agente es de manera indirecta, como habíamos visto, con métodos indirectos, pruebas treponémicas, no treponémicas. Van a ser helicoidalmente enrollados, microaerófilos y móviles. Recordemos las etapas de la sífilis, ¿no? Sífilis temprana, tardía y la neurosífilis. Sífilis temprana, que abarca la primaria. Recordar que aquí se presenta el chancro duro, que es indoloro y hay que diferenciarlo con el chancroide, que se da por Haemophilus ducreyi. El chancroide pues va a ser doloroso, va a ser blando y puede ser no sana espontáneamente, mientras que aquí este chancro
duro si sana espontáneamente. La secundaria, caracterizada por ese exantema maculopapular generalizado, que igualmente sana espontáneamente. La latente temprana, que ya no hay síntomas ni serología positiva durante menos de un año. Latente temprana, si ya es más de un año, justamente esta serología negativa y sin síntomas por más de un año. Latente tardía. Y terciaria, pues ya cuando hay afectación de otros órganos, ¿no? Ya multiorgánica. Neurosífilis ya la más rara, temprana y tardía, pues que no vale la pena recordarlo mucho. ¿Cómo diagnosticamos? Pues por métodos directos que no son disponibles o por indirectos, treponémicas y no treponémicas, recordando que en nuestro país las no treponémicas son las que se hacen primero y las treponémicas después. Las no treponémicas el BDRL y las treponémicas del FTA, ABS. La no treponémica pues se dice que es positiva cuando es más de un 1 en 8 de dilución. Menos de eso es más probable que sea un falso positivo. Mientras que las treponémicas FTABS simplemente nos da si es reactivo o no reactivo. Las no treponémicas son semi-cuantitativas, pues nos da si es reactivo o no reactivo, pero también nos da el grado de dilución, ¿no? La sífilis, el tratamiento, pues recordar que en teoría, si es que estamos seguros de que es una sífilis primaria, secundaria o latente temprana, con una sola dosis de penicilina G-benzatínica, 2.400.000 unidades intramuscular, ya le curamos al paciente. Pero la mayoría de los casos no vamos a saber en qué etapa está y asumimos que es una latente tardía. Entonces, en esos casos damos la misma dosis, pero 3 semanas. Hay que tener en cuenta que en este tratamiento, pues, puede ocurrir esta reacción de Harris-Alzheimer, que es justamente por dar penicilina en estos pacientes. Y esta, pues, si recordamos, se va a caracterizar porque es una reacción febril aguda que se acompaña de mialgias, exantema, cefalea, que ocurre 1 o 2 horas luego del tratamiento. Tiene un punto máximo de 8 horas y se resuelve dentro de las 24 a 48 horas. Simplemente la tratamos con antipiréticos y líquidos intravenosos. Y no hay manera de prevenir esta afectación. La vaginosis, pues, va a ser la causa más común de vaginitis infecciosa o de vulvovaginitis. Esta se va a caracterizar porque los lactobacillus disminuyen y va a haber un aumento de Gardnerella vaginalis y mobilungos. Eso en general. Al ser Gardnerella vaginalis una bacteria anaerobia, recordemos que el tratamiento va enfocado a esta bacteria, dando metronidazol, 500 miligramos, 2 veces al día vía oral por 7 días. Y otras causas de vulvovaginitis, ¿no? Candida albicans, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrea, con Chlamydia trachomatis. Recordemos que Candida albicans, pues la secreción es blanquecina, espesa, se adhiere a las paredes vaginales y no apesta, no es inodora. Trichomonas vaginalis, esta es una secreción más espumosa que justamente puede oler mal, pero se acompaña justamente de este cervix en fresa. Neisseria gonorrea y Chlamydia trachomatis, que es más común que sea sintomática en hombres y pues se caracteriza por esa secreción blanquecina o amarillenta, purulenta, que es inodora, pero es de las menos comunes de las vulvovaginitis, ¿no? Las más comunes Candida albicans y Trichomonas vaginalis como causas de vulvovaginitis. Eso ha sido